Tenemos el siguiente ejercicio, el 7.9, que nos dice una piedra pequeña con una masa de 0,2 kilogramos se libera del reposo. Entonces, ya aquí hay un dato, ¿verdad? Aquí tenemos un dato que es importante. Dice, se libera del reposo en el punto A, que se encuentra en el borde de un tazón hemisférico grande de radio R, como aparece ahí, ¿verdad? Radio R. Y supongo que la piedra es pequeña en comparación con R, así que puede tratarse como una partícula. ¿Okay? Eso es para no tomar en cuenta las dimensiones. Y supongo que la piedra se desliza en lugar de rodar. Ya más adelante entenderán por qué a uno le dicen este tipo de indicaciones. Por el momento no es relevante para lo que necesitamos nosotros. El trabajo efectuado por la fricción sobre la piedra al bajar del punto A al punto B en el tazón es de 0,22 julios. Entonces, fíjense lo que nos preguntan. Entre los puntos A y B, ¿cuánto trabajo es efectuado por la piedra? O sobre la piedra, perdón, sobre la piedra. Sobre la piedra por la fuerza normal y la fuerza de gravedad. ¿Ok? ¿Qué rapidez tiene la piedra al llegar al punto B? Y de las tres fuerzas que actúan sobre la piedra cuando se desliza hacia abajo, ¿cuáles, si es que hay, son constantes y cuáles no lo son? Explicar por qué. Y en la última parte, justo cuando la piedra llega al punto B, ¿cuál es la fuerza normal sobre ella en el tazón, en el fondo del tazón? ¿Ok? Entonces, pues veamos de nuevo. Fíjense los datos que nos dan. Nos dan el radio, ¿verdad? El radio tiene que ver con esta parte que está aquí, donde se encuentra, ¿verdad? El punto A, o sea, la altura a la que se encuentra el punto A. Recuerden que estamos trabajando con energía potencial gravitacional y la altura de los objetos, o sea, la altura a la que se encuentra un objeto es importante para poder trabajar con energía potencial gravitacional. Okay, fíjense que nos dan el trabajo realizado por la fricción, pero recuerden que ese trabajo, ese trabajo realizado por la fricción siempre va a ser negativo, siempre, siempre. ¿Ok? Menos 0,22 julios. Entonces, lo que nos dicen aquí es la magnitud de ese trabajo, ¿verdad? La magnitud de ese trabajo. ¿Ok? Entonces, bien. Pasemos a la solución. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la masa, tenemos el trabajo realizado por la fricción, que siempre es negativo, y tenemos entonces la velocidad, o sea, la rapidez inicial con que parte de aquí, ¿verdad? Y el radio. ¿Ok? Tenemos nuestro tazón, tenemos pues parte de esto, pues viene con una velocidad inicial cero, ¿verdad? Parte de cero, y pues ya llega a ese punto. Entonces, el trabajo realizado por las fuerzas normales siempre, 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 siempre es cero, porque la fuerza normal es perpendicular al desplazamiento, siempre. Entonces, tenemos que el trabajo realizado por las fuerzas normales es cero, ¿ok? El trabajo realizado por las fuerzas normales. Entonces, el trabajo realizado por la gravedad, pues, es igual a menos el cambio en energía potencial gravitacional. ¿Ok? Menos el cambio en energía potencial gravitacional. Entonces tenemos que ese menos le da vuelta a lo que es el inicio y el final, ¿verdad? Porque tenemos el inicio y el final. Entonces el delta es final menos inicio. Pero con este menos se le da vuelta. Y tenemos entonces que la energía potencial gravitacional es igual a la masa por la gravedad por la posición a la que se encuentra. ¿Ok? En ese momento. Bien, entonces, tenemos que la posición en B, fíjense que por eso el y igual a 0, la posición en B es 0. ¿Y la posición en A cuál es? Pues lo que les había dicho anteriormente, está a la altura igual a la del radio, que la posición es igual a la del radio. Entonces tenemos que el peso, ¿verdad? Perdón, el trabajo realizado por la gravedad es igual solamente
a la energía potencial gravitacional en el punto A. O sea, hay una transferencia. Esto es lo que nos está diciendo aquí, es que hay una transferencia, una transformación de energía potencial a un trabajo. ¿Ok? Entonces tenemos la masa, la gravedad y la posición en A, que está dada por R. ¿Ok? Entonces, ese trabajo realizado por la gravedad es igual a, pues, la masa, la gravedad, la posición, ¿verdad? Y entonces nos queda 0,98 julios. ¿Ok? 0,98 julios, que es lo que nos estaban pidiendo para la parte A. ¿Ok? Entonces, el trabajo realizado por fuerzas normales, por la fuerza normal, siempre, siempre es cero. ¿Ok? Porque la normal es perpendicular al desplazamiento. Ok, bien, entonces nos piden cuál es la rapidez en el punto B. Ok, la rapidez después cuando viene ya en esta posición, aquí arriba, ¿verdad? Bueno, aquí abajo en el tazón, pero arriba en el video. Y entonces, pues, utilizamos el teorema de trabajo-energía, porque pues tenemos el trabajo que ya determinamos anteriormente, ¿verdad? Parte del trabajo que determinamos anteriormente, sabemos que hay trabajo y pues si nos piden rapidez, pues teorema de trabajo-energía, listo, no hay que irse por otros lados, ¿ok? Entonces, lo que tenemos es que pues en el punto A, la rapidez es cero, por ende la energía cinética en el punto A, cero. Recuerden, el teorema de trabajo-energía de trabajo total es igual al cambio en energía cinética. ¿Ok? Entonces tenemos que en el punto A es cero, pues, y el trabajo total, ahora ¿qué es el trabajo total? Es la suma de todos los trabajos presentes. ¿Ok? Entonces tenemos el trabajo de la normal, tenemos el trabajo realizado por la gravedad y el trabajo realizado por la fricción. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el cero, ¿verdad? Del trabajo de la normal, el trabajo realizado por la gravedad, que fue lo que determinamos anteriormente, y el trabajo realizado por la fricción, ¿verdad? Que nos lo dio el problema. Entonces, qué es lo que nos queda? Queda 0,76 julios, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya tenemos el trabajo total. Sabemos que ese tiene que ser igual a la energía cinética y en el punto B, y de ahí donde sacamos la rapidez en el punto B. Despejamos, papá, y obtenemos entonces nuestro valor. 2,8 metros por segundo. ¿Ok? 2,8 metros por segundo. En la parte C, ¿qué es lo que nos piden? Pues dice cuál de las tres fuerzas es constante. ¿Ok? ¿Cuál de las tres fuerzas deben ser constantes y cuáles no? El peso, masa por gravedad, es constante. Siempre mira hacia abajo y no depende de la posición donde se encuentre. ¿Ok? Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Vemos aquí, el peso está mirando hacia abajo y siempre mira hacia abajo, no importa dónde nos encontremos. ¿Ok? Y eso no cambia. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? La normal no es constante. ¿Por qué no es constante? Porque cuando estamos aquí, ¿verdad? En esta posición, la normal, o sea, apenas está rozando, ¿verdad? No entra, o sea, no hay un buen contacto en esta posición. Cuando nosotros, o sea, nosotros tendríamos que generar una fuerza hacia este lado, ¿verdad? Para apoyar, o sea, como apretando, como haciendo presión, para que existiera una normal. Pero si, como no tenemos fuerzas en esta posición y la única fuerza que está presente en ese momento es el peso, ¿ok? Entonces el contacto aquí en esta posición, o sea, la normal en esta posición prácticamente es cero, ¿ok? La normal prácticamente es cero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues a medida que va recorriendo la piedra, el tazón, pues entonces va aumentando la normal hasta que llega al valor máximo en el fondo del tazón. Y si analizáramos el resto del movimiento, pues entonces empieza a disminuir hasta que llega a este punto, donde prácticamente hay muy poco contacto con la superficie. No es que no haya, sino hay muy poco contacto, entonces se asume que la normal es
tan pequeña que podemos decir que es 0. Entonces, eso pues nos lleva a que la normal no es constante. Pero si la normal no es constante, entonces la fuerza de fricción tampoco es constante. Porque recordemos que la fuerza de fricción cinética depende de la normal. Si la normal no es constante, entonces la fuerza de fricción no es constante. O sea, tampoco es constante. ¿Ok? Y eso es lo que está sucediendo con las tres fuerzas que nos dicen. La última pregunta, ¿qué es lo que nos dicen? Pues determine cuál es el valor de la normal en el fondo del tazón. ¿Ok? En el fondo del tazón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En el fondo del tazón tenemos esto. Recuerden, aquí está el tazón, aquí está el... ¿verdad? Y este es el fondo del tazón. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que hay un peso, está la fuerza de fricción porque se viene moviendo hacia este lado, ¿ok? Y tenemos la normal. Pero fíjense que esto es como parte de un movimiento circular, ¿ok? Es parte de un movimiento circular, se está moviendo de esa manera. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que nuestra sumatoria de fuerzas en este punto, que es la normal menos el peso, tiene que ser igual a la masa por la aceleración radial, ¿ok? Porque es parte del tazón, tiene la forma de, pues, movimiento circular, ¿ok? Forma circular, ¿ok? Y entonces, pues, la piedra se viene moviendo como parte de un movimiento, o su movimiento se asemeja al movimiento circular. Entonces, de esa forma analizamos. Entonces, pues, ya está. La normal, despejamos la normal porque es lo que nos piden. Despejamos la normal, masa por gravedad, más la masa por la rapidez en el punto B. Entre el radio, pues ya todo eso lo tenemos. Esta rapidez lo calculamos en el punto anterior. Y entonces, pues, yo lo que hago aquí es nada más sacar a factor, porque tenemos las masas. Y entonces sustituimos los valores y nos queda 5.1 newton. 5.1 newtons es el valor máximo de la normal. ¿Ok? Porque en este punto es donde se da el valor máximo valor de la normal debido al movimiento que tiene. ¿Ok? Y entonces, pues aquí quedaría este ejercicio.